quería detener la obra del Señor. ¿Quién era? Satanás. Satanás. Él quería, hermanos, acomodar al lugar. Él quería, hermano, llevarlo a la muerte, sí. Pero en su propósito lo que quería Satanás era acabar con la vida de Jesús. Lo que no contaba es que muriendo Cristo, Él había de resucitar, ¿verdad? Para tener nuestra victoria. Pero lo que el enemigo pretendía en ese momento era acabarse al Señor Jesús. Por supuesto que nunca lo logró. Sin embargo, con Pedro, hermanos, logró hacer algo. Fíjense que el Señor le dice a Pedro, pero, listo Pedrito, porque te ha pedido, pero yo, le dijo el Señor Jesús, he orado al Padre por ti. ¿Qué le quiso decir? Que el Señor muchas veces va a permitir que vengan las pruebas, que vengan, hermanos, las tentaciones, que vengan las oposiciones, que venga la persecución, pero para ver si de verdad nosotros somos lo que decimos. Sí, amén. Que somos. Porque una cosa es decir, soy evangélico, y otra cosa es vivirlo. Vivir el evangelio. Muchas veces es fácil decir, no, si yo soy un servidor de la iglesia, pero un servidor en la iglesia puede ser servidor en la iglesia y puede desarrollar el privilegio porque humanamente se puede hacer. Pero un verdadero servidor de la iglesia es servidor en la iglesia y es servidor en su casa. Sí, también. amén. Es servidor en la calle, es servidor donde quiera que vaya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que así como se ve como angelito allá sirviéndole al Señor en la congregación, así también debemos de ser de angelitos allá donde pensamos que nadie nos está viendo. Así es. Fíjense que hace unos días, yo creo que ya les conté, pero hace unos días estábamos almorzando después del culto allá en Apopa, ¿verdad? Y yo oye que me hacían señas, me decían adiós, pero pensé que no era conmigo. Al fin se acerca la persona que andaba en un carro, era un señor. Hermano, Dios le bendiga, me dijo. Amén, le contesté de inmediato. Pero yo no me acuerdo quién es. Así, sinceramente. Todavía, a veces me quiero acordar y me dice mi esposa, ya no trabajes la mente, porque es malo que querés esforzarte, que acordarte quién y a saber quién es. Entonces lo que le quiero decir es esto, ¿y qué tal yo? Hubiera andado de desordenado haciendo cosas indebidas. Y uno pensando, ¿verdad? Aquí no me ven los hermanos. Muy cierto. Pero vamos a ser, hermanos, cristianos aquí y en la China y en todo. Sí, entonces, el diablo eso es lo que quería ver con Pedro. Ver si de verdad era un discípulo del Señor. Sí, porque un discípulo del Señor iba a hacer lo que Jesús hacía. Y como Pedro había oído que Jesús había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, o sea, es necesario que vaya hasta la cruz, hasta la muerte, de ser posible. Entonces Pedro también dijo, Señor, es que si tú vas hasta la cruz, yo también, crucifíquenme a mí, alisten una cruz para mí, que yo me voy a morir contigo crucificado. Esas fueron las palabras de Pedro, y muchas veces nosotros así somos. Yo te seguiré, Señor, y hermano, a la hora del enfrentamiento con la tentación o con la dificultad, no, mejor ya no, Señor. Ya no sigo. Ya no sigo. Está difícil esto. Esto está duro. Hermano, fácil es decir soy seguidor, soy cristiano, soy evangélico. Porque Pedro, mire, Pedro se llenaba así la boca diciendo, no, si yo soy el consentido del Señor Jesús, soy Pedrito. Bueno, pero vamos avanzando. El punto es de que cuando el Señor le dice, pero yo he rogado por ti, en el verso 32 le está diciendo que a pesar que el enemigo le quiera tender lazo a usted, o sea, que le quiera poner trampa, hay uno que está, hermanos, pendiente de que nosotros no seamos víctimas de Satanás. Sí, amén. ¿Se recuerdan de Job? Dice que el diablo le pidió permiso al Señor para tocarle todo, los bienes, su cuerpo, todo, menos su fe, su identidad, su alma, hermano. Ahí no pudo hacer nada el diablo. Entonces el Señor, Dios le permitió a Satanás que probara a Job para ver si era íntegro delante de Dios. Y lo encontró correcto. Sí, amén. Lo encontró siendo un hombre
de verdad Sí, amén. amante del Señor. Un hombre que en su corazón de verdad tenía amor para Dios. Y eso es lo difícil. Sí, Porque las congregaciones están llenas de personas, hermanos, que nos reunimos, pero pocos tenemos amor Así para es. con el Señor. Pocos estamos, hermanos, a pelear la buena batalla, porque pocos, hermanos, estamos enamorados del Señor. Así es. Dice aquí que cuando el Señor le dice, yo he rogado por ti, le estaba diciendo a Pedro, hermanos, de que no se preocupara, que si el diablo venía y le hacía o le tendía trampa, hermano, que el Señor ya tenía todo bajo su control. Mire, esto, hermanos, es una alegría para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Le voy a decir el por qué. Porque nosotros quizás podemos fallarle al Señor. Podemos en algún momento de la vida, hermanos, vernos frustrados porque quizás, hermanos, no pudimos sobreponernos a algún obstáculo, a alguna tentación, porque el diablo ganó quizás ventaja en algún momento de nuestra vida y muchas veces nosotros nos vamos a sentir, hermanos, como indignos de querer o de seguir al Señor, porque uno dice, no, pero es que yo no puedo, es que es por demás, yo le fallo al Señor, yo siempre vuelvo a cometer un error y siempre caigo en lo mismo. Mire, pero esto nos alienta porque el Señor dice, pero yo he rogado por ti. Quiere decir, amado hermano, que aunque nosotros, esto no es una libertad para pecar, esto no es una libertad para que nosotros, hermanos, nos dejemos ganar por el enemigo, sino que lo que le quiero decir que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece Sí, fiel. amén. Y aunque nosotros en algún momento de la vida hayamos negado al Señor, hermano, esto no es para que nos quedemos, esto no es para que nos alejemos del Señor, Sí, esto amén. es para que aprendamos, hermanos, de verdad a saber quiénes somos nosotros. ¿Sabe Amén. por qué fallamos muchas veces? Porque no sabemos quiénes somos. Así es. Pedro todavía no sabía quién era él. Él decía, soy Pedro, porque le habían puesto de nombre Simón, que significaba Pedro. Pero en realidad, Pedro desconocía la dimensión espiritual y solo veía lo físico. Pedro decía, van a venir a agarrar al Señor. No, yo me voy a la lucha con los que quieran arrestar al Señor. Y en efecto, que así pasó. Cuando llegaron a traer al Señor Jesús, hermano, se levantó uno de sus seguidores, agarró la espada y le cortó la oreja a uno de aquellos que llegaban en contra del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Un momento, le dijo, esto no se trata de una guerra en la carne, no se trata de una guerra en contra del que tenés enfrente o el que está a la par. Esto es espiritual. Y eso es lo que no había entendido Pedro. Ahora, dice aquí en el verso 33, perdón, el verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es decir, hermanos, de que aún habiéndole fallado al Señor, nosotros podamos reconocer eso y decir, de verdad, me dejé vencer, me dejé llevar por la tentación, me dejé llevar por los impulsos, pero bueno es Dios para perdonarnos. Dice que si nosotros le fallamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, dice en Juan, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es esto: mira, Pedro, va a venir Satanás y te va a poner una prueba, te va a tocar, te va a dar exactamente donde te va a doler. Y Pedro dijo, no, Señor, no es posible. Pero le dijo el Señor, si me fallas, no te preocupes, es para que veas que lo que yo te estoy diciendo, así va a suceder. Y más adelante dice la palabra que el Señor le dijo, Pedro, lo que pasa es esto, que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, no, Señor, es que eso no va a suceder. ¿Cómo yo lo voy a negar a usted? Y resulta que muchas veces las personas, cuando quieren lograr algo, negamos al Señor. Mire, yo me he dado cuenta de personas de que hay empresas donde le dicen
como requisito para trabajar en esta empresa es que usted no sea religioso. ¿A quiénes le dicen religiosos? A nosotros, los evangélicos. A los católicos no. ¿Sabe por qué? Porque un católico no se va a desvivir ni se va a preocupar si en un trabajo le dicen, mire, aquí va a trabajar como esclavo y no va a tener tiempo para ir a misa. Al católico le dan lo mismo. Pero a un evangélico no, porque sabe que tiene que alimentarse, sabe que tiene, hermanos, que hacer un espacio en su vida para congregarse. Y entonces hay empresas que han llegado a este punto donde le ponen, pertenece a alguna organización religiosa y dice, quiero que me den el trabajo. No. ¿Y qué está haciendo ahí? Negando a Dios. Negando al Señor, ¿verdad? Y como le digo, esto es por ponerle un ejemplo de los chiquitos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros negamos al Señor de otra manera. Isaías 29:13 dice eso. ¿Qué dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya, gloria a Dios. Mire, eso es lo que le digo. Una cosa es decir, soy evangélico, y otra cosa es vivir como creyente. Entonces muchas veces nosotros negamos al Señor, y sucedió, hermanos, de que se llegó el punto en que se cumplió la palabra de Dios. Vino Satanás y le puso la zaranda a Pedro y dijo, voy a probar a Pedrito, voy a ver si pasa la prueba. Si se va de paso en la zaranda, es que es trigo, y si se queda, es paja. Es paja. Entonces sucedió que viene una muchacha, dice que fueron a arrestar al Señor Jesús. Y cuando lo arrestaron sucedió lo que le conté, desde el que agarra la espada y le vuela la oreja. Se llevaron al Señor Jesús, que por cierto le entregó Judas. Y dice que cuando habían llegado a la casa del sumo sacerdote, hermanos, tenían a Jesús ahí. Y todos aquellos que andaban detrás de Jesús estaban a la expectativa. Y hicieron una gran rueda, porque por allá tenían al maestro. Cuando hicieron esa gran rueda, de todos los que seguían al Señor Jesús, encendieron un fuego para alumbrarse, quizás para calentarse, ¿verdad? Porque ya era noche. Y dice que entre todos los que estaban en esa gran rueda, estaba Pedro escondido, vigilando. Ahí tienen al Señor. Y yo le dije que si lo arrestaban y que si lo llevaban a cualquier parte, yo iba a ir con él. En primer lugar, ahí ya estaba siendo procesado Pedrito, porque ya estaba negando al Señor con el hecho de haberse ido a esconder, ¿verdad? Y resulta que viene una de las trabajadoras de la casa del sumo sacerdote y sale a ver qué sucedía en el patio. Y se fija que había una gran rueda de personas a la expectativa de que habían arrestado al Señor Jesús. Y esa persona que trabajaba en esa casa empieza a caminar por aquel patio. Y dice que cuando iba viendo a todas esas personas, se le queda viendo a Pedro. Y se le acerca y le dice, ¿verdad que tú andas con Jesús? Le dijo. Y Pedro se quedó, hermano. Se le iban y se le venían, ¿qué? Los colores. Los colores. Porque dice que digo, digo, ya me descubrieron. Y si el Señor Jesús está ahí, que es el Señor Jesús, y yo pues, o sea, ya Pedro ya se sentía, hermanos, que también a él lo llevaban para la cruz. Y resulta que Pedro, ¿qué fue lo que hizo? No, digo, yo a ese hombre no lo conozco, digo. Santo, Mire, y había andado con Jesús, ¿verdad? Y había visto los milagros. Y había visto el poder de Jesús. Y prometió. Por eso que Pedro se sentía bien fuerte. Pero hoy, hermanos, que Satanás estaba probándolo, lo negó. Y así sucede en la vida nuestra. Muchas veces nosotros, hermanos, somos impulsivos para decirle al Señor, Señor. Miren, muchas veces hablamos así apresuradamente, como dice la palabra. Y muchas veces nos comprometemos con el Señor en el extremo cuando sabemos que no lo vamos a cumplir. ¿Sabe cómo? Mira, hay una alabanza que por ahí cantamos a veces que dice,
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo. Entonces, cuando uno le dice eso al Señor, por supuesto, es lo que queremos, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor, estar en el mejor lugar. Pero para llegar a eso, hermano, tenemos que ser primero procesados. Tenemos que ver si damos el ancho para llegar hasta ese punto. Por supuesto, todos estamos con el anhelo de llegar a la presencia del Señor, pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que hay una guerra espiritual y que el enemigo va a trabajar día y noche queriéndonos tender trampa para zarandearnos, para ver si nosotros, hermanos, pasamos la prueba, si pasamos el examen o no. Muchas veces hasta nuestros vecinos o nuestra familia nos pone la calificación y dice que va para el cielo. Y dice que es evangélico. Y dice, y empieza la gente a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque nos están zarandeando. Porque nos están pasando, hermano, por la prueba para ver si damos el ancho para, hermano, para el ojo de los demás, hermano. Y eso es muy importante. Entonces, es ahí donde a Pedro le llegó la prueba, la oportunidad que tuvo el enemigo de zarandearlo. Y llegó aquella mujer humilde, aquella mujer sencilla. Imagínense, hermano, una mujercita humilde, sencilla. Dice que era una de las que trabajaba en la casa del sumo sacerdote. Yo no sé si usted ha visto a esas personas millonarias que tienen una persona para que les ayude en la cocina, otra para que haga la limpieza, otro para que cuide el jardín, otro para que bañe el chucho, otro para que lave los carros, para todo tienen, ¿verdad? Y esas personas, hermanos, son de carácter humilde, pues son personas sencillas. Entonces, así era de sencilla esa mujercita que se acercó y le dice a Pedro, ¿verdad que tú eres uno de los que andaba con Jesús? Y Pedro dijo, no lo conozco. A saber que sea, yo estoy aquí de Meque, viendo qué pasa. Pues se fue la mujer y después pasó otro de los que estaban por ahí, hermano, y dice que le dijo un hombre a Pedro, ¿verdad que tú andabas con Jesús también? Y Pedro volvió a negar al Señor. ¿Y sabe por qué le preguntaban? ¿Por qué decían, verdad que tú andabas con él? Porque se le notaba, porque era discípulo. Entonces, ¿qué le dije que es un discípulo? Es alguien que aprende del maestro. Mire, un discípulo o un alumno siempre va a imitar al maestro. Yo me he fijado que en muchos lugares, hermanos, si el maestro llega vestido bien formal, los alumnos así llegan. Así y si el maestro llega todo destrabado, igual, el alumno llega hasta en llenas de ser posible, ¿verdad? Pero por supuesto que el alumno va a aprender del maestro. Y esto pasa, mire, hasta en la iglesia pasa esto. Yo he visto hermanos que predican igual que su pastor. Y yo no estoy juzgando, y eso está bien, o sea, porque es algo bueno, ¿verdad? Pero hace poco yo veía, hermanos, un video de un siervo del Señor que respeto mucho, lo admiro mucho, lo amo en Cristo también. Y yo le decía a mi esposa, igualito predica que... Y dije el nombre del pastor, del papá de él, espiritual. Y eso no es malo. Sí. Lo que le quiero decir, hermano, es de que lo que el maestro le enseñó, eso le transmitió. Y eso es lo que hace el alumno. Así es que si usted ve que yo canto feo, usted no vaya a cantar feo, usted cante mejor. Amén. Usted sí supéreme. Entonces, pero así le pasó a Pedro. Pedro tenía todos los rasgos de su maestro. Y por eso, hermano, lo detectaban. Por eso lo conocían. Porque se distinguía como alguien que había andado siguiendo a Jesús. Y es ahí donde un hombre se acerca y le dice, tú eres uno de los que sigue a Jesús. Y lo negó por segunda vez. Y después vuelve otra persona y se le acerca y le echa el brazo y le dice, te estás escondiendo, ¿verdad? Allá está tu maestro, mira. No, le dijo Pedro, no lo conozco. Terminando iba a decir que no lo conocía. ¿Qué pasó? Y cantó el gallo. Se cumplió
lo que el Señor Jesús le había advertido a Pedro, que el Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y dice que Pedro lloró amargamente porque reconoció que le había fallado al Señor. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Le hemos fallado al Señor de alguna manera. Quizás, hermanos, no pecando así como pecábamos antes, pero hemos hecho cosas que muchas veces, hermanos, van en contra de nuestro prójimo o en contra de Dios. Y nosotros, cuando pasamos algo en lo que, hermanos, la conciencia nos dice que nosotros, hermanos, hemos fallado, muchas veces, lejos de querer, hermanos, arreglar el problema, queremos detenernos. Y muchas veces hemos llegado a decir, es cierto, ¿verdad? Yo es por demás, no me compongo, yo no puedo, mejor ya no sigo. ¿Qué hubiera sido Pedro si después de llorar amargamente, hermano, él se hubiera quedado por ahí, se hubiera perdido, se hubiera hecho loco y se va? ¿Qué hubiera sido de Pedro? No hubiéramos encontrado las cartas de él en el Nuevo Testamento, ni mucho menos, hermanos, saber que está en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, así es para nuestra vida. Muchas veces, hermanos, nosotros vamos a tener que pasar por algún momento donde nos vamos a sentir acorralados, nos vamos a sentir, hermanos, amenazados, nos vamos a sentir asediados por el enemigo, pero esto es con el propósito de que nosotros en ese momento, hermanos, recapacitemos y, hermanos, y estemos conscientes de que la lucha que tenemos nosotros es una guerra espiritual, donde nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y saber, hermano, que venga lo que venga, amén. No tenemos que negar al Señor, sino que siempre seguir dispuestos a seguirlo y amarlo hasta el final. Ese es el propósito del amén. Señor en nuestra vida. Y esa es la enseñanza esta tarde, de ver el ejemplo de Pedro. El Señor le había advertido a Pedro, muchas veces a nosotros nos advierte, ¿verdad? Amén. No te separes de mi hijo, camina conmigo. Y el Señor, hermano, con mucho amor siempre nos dice, no te vayas lejos, ven y congregate. Yo no lo digo por ustedes, porque ustedes se congreguen, pero hay personas, hermanos, tan duras, mire, que uno le dice, mire, reconcilie con el Señor, póngase cuenta con el Señor. No quiero nada, y siguen negando al Señor, y de repente viene el cinchazo de parte de Dios para que puedan entender. Pedro tuvo que pasar una lección donde tuvo que llorar amargamente. Lo bueno de Pedro es que recapacitó que lo que había hecho era lo que el Señor ya le había advertido. Entonces, la enseñanza para nosotros, amados hermanos, es de que no seamos impulsivos, sino que nosotros primeramente, nosotros en cada decisión o acción le digamos, Señor, en tu nombre, que así va a ser. Fíjense que voy terminando con esto, pero muchas veces tenemos el error de a veces, hermanos, como criticar o quizás, hermanos, hablar mal de alguien que estuvo perseverando y que estuvo sirviéndole al Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de ayudarle, debemos de tener amor y de ir por aquellas almas que le han fallado al Señor y encauzarlos de nuevo al camino del Señor. Pero muchas veces nosotros somos al contrario, ¿verdad? Cuando vemos que aquel fracasó, decimos, yo sabía, es que mucho gritaba, es que mucho aquí, es que... Entonces empezamos a apedrearlo. En vez de ayudarle, nosotros como dicen, del árbol caído queremos hacer leña. Sí. Y aquí, cuando el Señor le dice a Pedro que tu fe no falte, y tú, en el verso 32, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que le estaba diciendo es esto: me vas a fallar, perfecto, ni modo, me vas a fallar porque sos humano, porque sos hombre, porque sos carne, le dijo el Señor a Pedro. Pero después que me falles, te vas a reconciliar y con tu experiencia vas a venir y lo vas a testificar para que otros que te escuchen
no caigan en el mismo error. Y yo se los testifico, hermanos, con toda libertad, con todo, hermanos, el mal sabor que tuve de que cuando yo me alejé del Señor no podía vivir tranquilo. Yo le he contado a mi esposa y le he dicho muchas veces, mire, yo soñaba hasta que me mataban. Yo no podía, hermano, dormir tranquilo porque por todas partes yo sentía, hermano, que me caían las balas por la espalda. Y yo sentía, hermano, mire, pecaba, pero no pecaba con tranquilidad. La gente me veía hacer mis cosas, pero en mis adentros yo estaba consciente que era un hijo de Dios y yo no estaba tranquilo. Entonces a Pedro le pasó lo mismo. Él le falló al Señor y no vivió tranquilo y tuvo que volverse al Señor. Y dice aquí en la parte final del verso 32, y tú una vez vuelto, o sea que ya después de haber fallado y regresa, confirma a tus hermanos. Quiere decir, dales testimonio de que me fallaste y que yo te había advertido. Entonces hoy en día el Señor nos está advirtiendo de que el diablo de un momento a otro, hermano, nos puede pedir para zarandearnos, pero ahí está en que nosotros nos aferremos al amor y a la misericordia de Dios y no a nuestra capacidad, porque cualquiera puede decir, no, a mí que me pongan la tentación enfrente y yo la voy a vencer. Mentira. Si no estamos, hermano, en comunión con el Señor, es mentira, no la vamos a vencer. Voy terminando con esto, pero una vez cuenta por ahí un hermano que iba en el bus y que vio a otro hermano de la congregación parado allá por el reloj de flores. No sé si usted me comprende por dónde. Allá por el reloj de flores lo vio parado en una puerta viendo para adentro, y allá adentro se oía que había música y a saber qué más. La cosa es de que dijo, el hermano Toño está allá en la puerta viendo para adentro a ver qué está vigiando. ¿En qué negocios andará? Pues resulta que cuando se volvió a encontrar con el hermano allá en la colonia, le dice, hermano, fíjese que yo pasé en un bus de tal ruta y vi que usted estaba allá. Y le dijo, sí, hermano, tiene razón. Le dijo, ¿y qué andaba haciendo, hermano? Mire, como yo soy fuerte, soy espiritual, yo andaba buscando la tentación porque yo sabía que la podía vencer, le dijo, hermano, y venció la tentación. No, le dijo, no me pude resistir, le dijo. No sé si me comprendió. Sí, o sea, andaba, cuando él iba allá por el reloj de flores, pues, me imagino que todos en algún momento de la vida hemos pasado por ahí, ¿verdad? En el bus, digo, yo no estoy diciendo que nos hemos ido a meter ahí, pero en algún momento hemos pasado por ahí. Y este hermano andaba buscando, hermanos, la tentación porque él estaba seguro que podía vencer la tentación. Y nadie puede vencer la tentación, hermano. Es que somos de carne, es que somos humanos, hermano. Cuando el diablo pone por delante, hermano, va a poner algo con lo que usted pueda caer. A Pedro lo pidió para zarandearlo. Y el diablo sabía que Pedro iba a negar al Señor. O sea que le puso a una mujercita que le preguntó, ¿verdad que tú andabas con Jesús? No, dijo. O sea, entonces, el diablo hubiera puesto otra tentación, ¿verdad? Pero el Señor ya le había dicho, me vas a negar 3 veces. Y puso el diablo a donde exactamente Pedro iba a caer en su debilidad. Entonces, es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que saber de que si no estamos agarrados de la mano del Señor, somos presa fácil para el enemigo. Así y no le busquemos, hermanos, la victoria así al diablo en nuestra carne, en nuestras fuerzas, porque, hermano, el diablo no anda jugando con nadie. Mire, él no juega a ser diablo. Sí, yo he conocido personas, hermanos, que prueban al diablo. Y al diablo no hay que andarlo probando. Si el diablo, hermano, el diablo tiene, o sea, tiene poderes, pues tiene fuerza, por supuesto, no como nuestro Señor, pero nosotros, pues,
Somos vencedores en Cristo Jesús, por Sí, supuesto. amén. Pero en Cristo Jesús nosotros no vamos a buscar la tentación. Al contrario, nos vamos a ir alejando de las tentaciones. Sí, amén. Vamos a ir renunciando a todo aquello que no nos conviene. Así es que, hermanos, en Pedro, aquí aprendemos algo, ¿verdad? Sí, amén. Y es de que debemos de vivir agarrados de la mano del Señor. Sí, Y amén. no en nuestra propia fuerza. Así es que ya no piense que va a tener victoria si usted no está en comunión con el Señor. Ya no piense, hermanos, que vamos a salir campeones cuando lo queremos hacer todo en nuestra propia capacidad. Sí. Mire, y esto aplica en nosotros como servidores. Mire, si nosotros no tenemos una vida consagrada y entregada al Señor, no se van a ver buenos resultados. Así es. Porque en nuestra fuerza podemos hacer las cosas. Mire, en nuestra fuerza, le voy a decir algo. En nuestra capacidad humana, nosotros podemos poner el sonido, podemos preparar las sillas, podemos todo. Y hasta cantar, pero a la hora que se levante un endemoniado ahí, Ay, Señor. ah, Ayúdenos, Padre. ¿qué? No estamos preparados. Entonces, como servidores, no debemos de ser como Pedro, ¿verdad? Que tenía solo, ¿qué dijimos? Boca. No, tenemos que tener, hermanos, Sí, esa amén. convicción de que si nosotros estamos en santidad con el Señor y tenemos, hermanos, una vida devocional con el Señor, aunque se levanten los demonios y que pues no, el Señor está con nosotros, pues, Sí, amén. y no, pues Dios está respaldándonos. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener victoria. De lo contrario, hermanos, se levanta un endemoniado y vamos a salir corriendo. Se Yo he visto, levanta. hermanos, que cuando, que hermanos, cuando se levantan los endemoniados y dicen, ah, no, esto no es conmigo, y se hacen los loquitos y se salen del culto. ¿Sí? Hay gente que le tiene miedo a eso, porque, hermanos, saben de que están como Pedro, que la conciencia les está señalando y les está diciendo, ay, vos no estás bien con el Señor, vos lo has negado. Es cierto. Pero cuando uno no niega al Señor, hermano, Es el uno respaldo se va de y Dios. le dice el diablo que el Señor te reprenda. Sí, Aquí en la el nombre de autoridad no Dios. soy yo, aquí la autoridad es el Cristo, Señor que amén. yo predico. Y empieza uno a ministrar, a orar por aquella persona. Y dice que, hermano, que los demonios salen huyendo. Sí, Y amén. no digo dice, sino que es cierto, Huyen. yo lo he visto. Así es que, pero la clave está en esto, hermano, que nosotros no seamos como fue Pedro. Pedro después acuérdese que fue el gran siervo del Neguémonos Señor. a nosotros Y eso mismos. es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Instrumentos útiles. Sí, amén. Instrumentos que si un día negamos al Señor, ya no caigamos en ese error. Yo no sé en qué usted le puede haber fallado al Señor. Quizás hoy en algo. Yo no digo que ha pecado, yo no digo que ha hecho cosas terribles, pero muchas veces hay cositas, hermanos, que pueden ser pequeñas, pero también pueden ser estorbos para que nuestra vida espiritual Crezca. siga creciendo. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que no nos estanquemos, Sí. sino que lleguemos a la estatura del varón. Sí, amén. Perfecto. Este ha sido el Aleluya. mensaje que Dios Gloria me dio a para Dios. nosotros, porque es para mí también. Aleluya. Así es que yo no sé si usted le alaba y le da gracias al Señor, porque primeramente el Señor me habló a mi vida y yo digo, de verdad, ¿cuántas veces le he dicho, Señor, no, yo no soy digno? No, pone a otro, le digo yo. Santo. Pero no, aquí no se trata. Si dice No es el de Señor que correr. si pusimos la mano en el arado, No ya mirando. no podemos ver para atrás, hay que seguir adelante. Entonces, Amén. hoy no podemos negar al Señor, al contrario, hoy tenemos que dar testimonio del poder. Sí, y las amén. maravillas Aleluya. de nuestro Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies esta tarde.